Todos en esta vida, ustedes saben que desde que nacemos tenemos, queremos tener derechos. Desde que somos chiquitillos queremos tener derechos, que los regalos, que jugar, que una cosa, que otra, pero siempre lo vimos, pues ya como estudiantes, pues igual, queremos derecho a las fiestas, derecho a las buenas calificaciones, derecho a los regalos, pero siempre lo vimos a los deberes. Y ya como funcionarios, sea privados o en el caso de los funcionarios públicos, pues casi siempre andamos luchando por los derechos que nos corresponden, pero muchas veces olvidamos aquellos deberes, ¿verdad? Los deberes que tenemos que cumplir como funcionarios o como trabajadores. Entonces, esta pequeña charla, pues trata de orientar cuáles son esos deberes y los derechos, porque lógicamente que son dos puntos, ¿verdad? Los deberes que debe cumplir el funcionario público, no público, sino también privado, porque nosotros como funcionarios privados por ejemplo, de este sindicato, tenemos que cumplir todos los deberes como funcionarios privados, pero en razón de que ustedes son funcionarios públicos, entonces la charla va dirigida hacia ahí, ¿verdad? Hacia el funcionario público. Bueno, empecemos. Los derechos y deberes de los funcionarios públicos son por mandato constitucional. Como pueden ver ahí, empezando de entrada, ¿verdad? Con la constitución política, me disculpan ahí que está mal escrito constitución y política, no tiene la tilde. Empezando por la constitución política, que establece lo que es el principio de legalidad, que siempre es importante recordarlo para los funcionarios públicos, que es aquello que los funcionarios públicos están obligados a realizar únicamente lo que la ley les establece como simples depositarios de la ley. O sea, no pueden hacer más de lo que la ley se establece. Por eso es que siempre se presentan situaciones que, por ejemplo, que una jefatura se presenta mucho. Voy a dar un ejemplo, que una jefatura, por ejemplo, para un permiso para acompañar a un pariente, a la mamá, al papá, al hijo, a una cita médica, suelen decirle, bueno, la cita es a las 9 de la mañana, tiene que presentarse después a trabajar, por ejemplo. Eso es ir en contra del principio de legalidad. ¿Por qué en contra del principio de legalidad? Porque el artículo en ninguna parte establece que después de que termina la cita, la persona tenga que reintegrarse a su trabajo. El artículo es muy claro. El artículo únicamente dice, se concede un día como máximo para acompañamiento a cita médica. Eso es lo que dice el artículo y así se debe cumplir. O sea, como simples depositarios de las leyes, los funcionarios públicos no pueden ir más allá. Y indicar, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, pero indicarle a un trabajador que después de que concluya la cita debe presentarse a trabajar, eso es ir en contra de ese principio de legalidad, porque el artículo no lo establece. Y las leyes, normas y todo lo que tenemos no podemos interpretarlo. O sea, ni yo como abogado, ni ninguna jefatura, ni ningún empleado puede arrogarse el derecho de interpretar un artículo o interpretar una ley, porque, bueno, las normas que tenemos nosotros, que son la normativa de relaciones laborales y las normas que regulan las relaciones laborales, académicas y científicas, ese nombre tan largo que ustedes conocen, son normas que se negociaron entre la caja y los sindicatos. Por tal razón, los únicos que pueden interpretar y cambiar esas normas son la caja y los sindicatos. No pueden una jefatura o no puede nadie que no tenga esa facultad de interpretarla. Igualmente la Constitución, para hacerle un cambio a ese artículo del 11, hay que hacer un montón de cosas en la Asamblea Legislativa y bueno, es todo un proceso largo, por eso es que la Constitución cuesta tanto reformarla, porque es un proceso muy largo. Se le deben dar tres debates y y tiene que ser un debate este año, en la próxima legislatura otro y así. Por eso cuesta tanto. Entonces, todo eso es para explicarles que el principio de legalidad es como la raíz de los deberes de los funcionarios públicos. De ahí empieza, o sea, de ahí empieza, es como un árbol, ahí nace los deberes. Al cumplirse con ese principio de legalidad, que ustedes deben de saber que no pueden ir en contra de lo que dice la ley, de ahí también, que del principio de legalidad, nace también que en el derecho administrativo o el derecho público, en este caso ustedes como funcionarios públicos, no opera la costumbre, o sea, ustedes no pueden
establecer nada por costumbre, porque todo debe ser por principio de legalidad y por norma escrita. Entonces, ustedes no pueden, por ejemplo, establecer que, y como fulano de tal suele entrar a trabajar a las 8 de la mañana y ya eso lo ha hecho por transcurso de 6 meses, entonces ya se le hizo la costumbre y ya él no. Solo principio de legalidad. El principio de legalidad establece horarios y nada más. En otro punto, bueno, la Ley General de la Administración Pública, también en el 11, curiosamente, establece lo mismo sobre el principio de legalidad, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y muy importante, el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, que establece sobre la continuidad y la eficacia. Eso es lo que le está diciendo a los deberes del funcionario público es que el servicio que brinda debe ser eficaz, debe ser eficiente y continuo para lograr que se logren los fines que busca la administración en el bienestar de los usuarios, ¿verdad? Acá tenemos lo que son los principios de los deberes de los funcionarios públicos. Objetividad e integridad. Empecemos por objetividad. Objetividad significa que siempre debe perseguirse una actuación desinteresada. No puede haber ningún interés personal, o sea, usted como funcionario público no debe existir un interés exactamente en favorecer a una persona específicamente, o sea, que como este es de mi mejor amiga o el hijo de mi mejor amiga o es el novio de mi hija o entonces vamos a favorecerlo o vamos o sea, se debe actuar y tal y como lo dice ahí, de forma desapasionada, o sea, no debe haber un interés la cuestión debe ser subjetiva y no objetiva, se debe servir de igual manera al que es familia como al que no es familia, al que es amigo como al que no es amigo. Esa situación no se da desgraciadamente y ustedes bien lo saben que en tanto en la función pública como en la función privada siempre se trata de favorecer al, al más allegado. Pero bueno, por lo menos debemos saber que es uno de los principios, ¿verdad? Y que si se violenta ese principio de desinterés, pues estamos sujetos a que se nos pueda abrir un debido proceso o cualquier cosa, ¿verdad? Por por no llevar esa objetividad que debe llevar la función pública. La integridad, bueno, la integridad es una cuestión de rectitud, o sea, es realizar el servicio público de manera intachable, de manera, recta, o sea, que no existan, si ustedes están designados para atender pacientes, pues ese paciente debe ser atendido de la mejor manera posible, con probidad, con educación, con todas las reglas que brindan los protocolos que a ustedes se les entregan, ¿verdad? La responsabilidad de un funcionario público es actuar de la mejor manera posible. Responsable significa, responsable no es solo presentarse todos los días a trabajar en el horario establecido, responsable significa llevar los expedientes como tienen que ser, responsable significa no perder el tiempo innecesariamente, responsable significa atender al paciente como tiene que ser, atender la receta como tiene que ser, atender el examen químico como tiene que ser en el caso de los microbiólogos, en el caso de los odontólogos, pues atender al paciente en su salud dental tal y como tiene que ser. Imparcialidad, todos esos principios, como ustedes pueden ver, todos redundan en lo mismo, ¿verdad? Porque imparcialidad, tenemos el de imparcialidad, que significa lo mismo casi que objetividad, o sea, no se debe ir por encima, o sea, se debe ser imparcial cuando se tiene que atender a un usuario, ¿verdad? Tal vez esta imparcialidad, yo aquí, bueno, no tenía tal vez que haberlo metido, pues no sé, bueno, no sé cómo podría ser la imparcialidad en una situación de salud como es la de ustedes, ¿verdad? Porque yo más que todo lo puse ahí por la parte de legal, ¿verdad? Porque por la parte de los jueces y todo eso, que era lo que yo tenía más que todo inclinarme en mi tesis, que debe ser imparcial, pero aquí, bueno, digamos que la imparcialidad aquí se puede aplicar en que y muchas veces hay roces de intereses entre pacientes, entonces el funcionario público, en el caso de ustedes o como cualquier otro funcionario público, debe tratar de ser imparcial. O pongámoslo desde otro punto de vista para ya ubicarnos mejor. Cuando ustedes los nombran en una comisión o los nombran en un órgano director para ver un proceso, ahí se ve la imparcialidad. Ustedes no pueden parcializarse porque el que están investigando aquí es amigo del otro y entonces le habló y le dijo que lo favoreciera. No, ustedes deben por todos los medios, pues de buscar la verdad real de los hechos en ese caso
de los debidos procesos. Cuando se trata de una receta o se trata de eso, también tiene que ser imparciales, ¿verdad? Ahí tenemos otros como neutralidad, que es un sinónimo de imparcialidad también, es lo mismo, ser neutral es lo mismo que ser imparcial. La eficacia, de más está decirlo, ya les expliqué que el funcionario público debe tratar a todos los medios de que su trabajo sea alcanzar los objetivos para lo que el servidor es contratado. O sea, eso es algo que debe ser. La confidencialidad, para nadie es un secreto, el trabajador debe ser confidencial, o sea, uno debe ser confidencial. Todo trabajador, todo empleado, todo funcionario debe guardar la confidencialidad de sus funciones. No es posible que una persona ande y comentando lo que sucede en el interior de su trabajo, que comentando una receta que le dieron a una persona y salir a decir, mira, le mandaron una receta al hijo de fulano de tal y esa receta es para tal enfermedad y quién sabe qué será lo que tiene, porque a lo mejor ni era para esa persona la receta, entonces, o en el caso de los microbiólogos que salgan ahí diciendo, mira, le hicieron un examen a una persona ahí, salió con VIH, esas cosas son la confidencialidad o el médico, la confidencialidad del expediente, ahora que está tan en boga lo del EDUS, ¿verdad? Lo de guardar el secreto del expediente, de no andar revelando los secretos que están en los expedientes. Entonces, la confidencialidad es muy importante en la parte en la parte de los principios de los deberes de los funcionarios públicos. Estamos en los principios éticos. Bueno, para todos saben que la ética es actuar de la manera de la manera más sana posible en la función, ¿verdad? La ética, la persona debe ser ética en su trabajo. Y los empleados públicos tienen que respetar sobre todos los medios a la constitución política. O sea, la constitución política es, como dicen, el pilar de todo ordenamiento jurídico y de todo Estado, ¿verdad? Entonces, deben respetar la Constitución y las normas que integran el ordenamiento jurídico. Siempre la actuación de los funcionarios públicos debe ir dirigida a satisfacer los intereses generales de los ciudadanos. Recuerden aquel principio que dice que priva el interés general que el interés personal. O sea, no uno como empleado o como funcionario público debe tratar siempre por todos los medios de satisfacer los intereses generales, o sea, nunca tratar como a mí me favorece cierta situación, cierta cuestión, entonces yo voy a tratar de hacerlo de esa manera para favorecerme yo mismo como empleado o como funcionario. No, siempre se debe perseguir, satisfacer los intereses generales de los usuarios y los ciudadanos. Esta que está abajo, ¿verdad? Es muy importante. O sea, no hay que, entre todos los medios, hay que tratar de no recibir ningún trato favorable, o sea, que implique privilegio o ventajas para una persona o para otra. Por parte de personas físicas o personas o entidades privadas, ustedes saben muy bien y han visto cómo muchos funcionarios públicos, presidentes, expresidentes, diputados, diputadas, ministros, todas esas personas se ven involucrados en investigaciones y hasta penales y hasta se ven vinculados en situaciones hasta de cárcel por recibir recibir privilegios y ventajas por parte de personas físicas o personas privadas, ¿verdad? Que es que para que se me logre, que se me apruebe tal licitación, para tal compra, entonces se le da una ventaja, le dicen a aquel funcionario, bueno, te voy a dar si la licitación es por 50 millones, bueno, de esos 50 millones, digamos, te doy 5, si fuera eso no es nada, pero estamos hablando que cuando se trata de este tipo de cosas son millones de millones, son miles de millones de colones que se le dan a los funcionarios públicos para recibir privilegios. Eso es inaceptable, eso es inaceptable en la función pública. Y tal vez ustedes como funcionarios públicos de la caja, pues no reciben ese tipo de ventajas, no reciben ese tipo de dineros, millones de millones, pero sí existen personas y es bien conocido, que les dan dinero para que la cirugía se haga antes, que les dan dinero para que el tratamiento salga antes, que muchas personas inclusive
es conocido que hasta inclusive venden los medicamentos de la caja, ¿verdad? Venden medicamentos de la caja que son caros, que son adquirirlos a nivel, a nivel privado en las farmacias es caro, entonces los venden a precios más cómodos. Yo tengo un caso que se dio en una área de salud, en un hospital, no recuerdo, de un funcionario que vendía un tratamiento de la farmacia, o sea, lo sacaba y lo vendía a un precio más cómodo porque era caro en nivel privado. Eso es recibir ventajas, o sea, y no solo eso, pues recibir ventajas también significa, como le digo, pagar, o sea, yo le pago, adelánteme la cita y yo le doy un dinero, le doy una recompensa. A veces no hay que ser tan tajante, pues un regalo se puede recibir también, uno no debe ser como, porque en una ocasión cuando yo fui asesor en la Asamblea Legislativa, este, yo recuerdo que una muchacha, por cierto, no sé qué se hizo, necesitaba trabajar, era doctora, o es doctora, porque no se ha muerto, es doctora, hija de una funcionaria legislativa, ella era hija de la bibliotecaria de la Asamblea Legislativa, una de las bibliotecarias, eran muchas, y recuerdo que ella me dijo a mí que la hija se había graduado de médico y ocupaba trabajar. Entonces, pues hablé con el diputado, que yo era asesor, y en ese momento don Olman me dice, claro, con muchísimo gusto, vamos a hablarle al director regional, no sé dónde habló. Y bueno, el asunto es que para no cansarlos, no pasó mucho tiempo para que la doctora estuviera nombrada en un puesto por allá en zona sur, no sé dónde. La señora me llevó una botella de whisky en esa ocasión y yo recibí muchas críticas por esa botella de whisky de tanto de mi familia como por otras personas que me dijeron que porque yo había recibido eso, pero hey, también hay que poner hay que hacer una división, ¿verdad? Qué feo es que usted le lleve un regalo en agradecimiento a alguien y esa persona se lo desprecie, pues tampoco se trata de eso. Aquí mismo en Ciprosimeca, y aquí están mis compañeros al frente que no me dejan mentir, muchas veces a mí me traen regalos, y es muy feo, yo le voy a decir al doctor, no, llévese eso, es que a mí no, es que tampoco así. Estamos hablando de cuando a usted le dan una dádiva para que usted haga algo, o sea, recibir un dinero para que usted haga algo en favorecimiento de esa otra persona, ¿verdad? Ya es otra cosa. Pero no vamos a hilar tan delgado en cuanto a regalos y eso, porque es muy usado que a uno le den un regalo en agradecimiento porque algo le salió bien, que porque el farmacéutico lo trató muy bien, entonces la señora le lleva un regalito, una comida, cualquier cosa, eso tampoco es así como que vamos a hilar tan delgado, ¿verdad? En ese aspecto. Pero sí hay que tratar siempre de no comprometerse, ¿verdad? Recibiendo privilegios o ventajas injustificadas. Entre los deberes están los deberes funcionales, que ya son los deberes que tienen que ver con la función en sí que se le establece al trabajador, ¿verdad? Eso va, como los deberes funcionales van unidos totalmente a lo que es la eficacia que menciona la Constitución Política la ley general en el artículo que les indiqué, el artículo 4. Todo lo conocen, la jornada del horario del trabajador o funcionario público está obligado a cumplir con su jornada de trabajo y con el horario establecido de entrada y salida. Eso es algo que no hay que explicarle mucho porque todos sabemos que todos tenemos un horario y que todos tenemos que cumplirlo a cabalidad, ¿verdad? No es que un día sí y otro día no, a cabalidad todos los días. El deber de colaboración es un deber del funcionario público colaborar con el trabajo, con el patrono lealmente con sus jefes, compañeros, cooperar con el mejoramiento de los servicios, siempre estar a la disposición. Si sucede una situación ahí momentánea que requiera que el trabajador se quede, pues es algo que sucede, el trabajador debe brindar esa colaboración sin ningún interés, tal vez económico. Decir, bueno, ahí pasó algo ahí momentáneo que necesita una situación emergente, que el patrono necesita que yo me quede porque no pensar de una vez en la parte económica que eso me va a generar, ¿verdad? Pensar en que es una colaboración que se le debe brindar al patrono y a los usuarios para que esto suceda, para que todos los, los servicios se den con la mayor eficacia y eficiencia posible. Y vamos a ver, por ejemplo, ahora que estamos con estas emergencias de las inundaciones y todo eso, yo me imagino que en muchas áreas de salud o en muchos lugares de allá de la zona sur, las costas y todo eso, desamparados, que ha habido tanto, tanto desastre, pues llegará un momento o llegó un momento en que tal vez
los patronos han requerido más ayuda, o ahora con la emergencia de la pandemia. Me imagino que los patronos han requerido más ayuda. En algunas ocasiones esa ayuda pues se hace por medio de tiempo extraordinario y todo eso. Pero ahí también el trabajador o funcionario público debe pensar, gracias, Katy, debe pensar que no todo es dinero. O sea, no todo es dinero. Hay un proverbio chino que dice que el que hace solo lo que le pagan no paga lo que hace. Uno muchas veces debe tratar de también pues brindar un servicio de la manera más desinteresada posible. Ese es el deber de colaboración, ¿verdad? Igual, ya, y no voy a tampoco a dar a entender que ahí siempre uno va a estar dispuesto, que todos los días le digan que se quede 2 horas más o 1 hora más, pues no, ¿verdad? También hay que poner los límites, ¿verdad? Los límites. Ya si es todos los días, pues no, ya mejor tienen que pagármelo como tiempo extraordinario, ¿verdad? Pero siempre cuando se pueda, ¿verdad? La colaboración del trabajador siempre es importante. Que un compañero está en una situación difícil, que se enfermó, que se le enfermó la familia, que, bueno, ahí colabórele, que sáquele, que yo terminé primero de hacer algo y el compañero, pues tratemos de ayudarle a ese compañero en aquellas cosas que, que, que él no ha podido hacer o un compañero nuevo. Siempre esa colaboración que se debe tener y cooperar con el mejoramiento de los servicios. Siempre que uno pueda, pues no ser un trabajador o un funcionario más, sino tratar de que si uno puede establecer algún proyecto para que el servicio se dé mejor y todo eso, son las partes de las cuestiones que brinda, que se implica el deber de colaboración. Y los deberes de respeto y corrección y dignidad y decoro son, pues eso es una cosa que yo digo que no se debería no debería ni ser ni decirse. Es que eso se debe traer implícito. O sea, uno debe tener respeto para sus jefaturas. O sea, uno como inferior debe respetar la jefatura. Yo siempre he dicho, si yo no quiero respetar a una jefatura, si yo no quiero acatar órdenes, si yo no quiero, me pongo un negocio privado y así no tengo yo que estar respetando nada, ¿verdad? Ese respeto siempre y cuando, ¿verdad? Siempre todo tiene sus límites, siempre que el respeto que se le tenga no implique, ¿verdad? Que tampoco lo vayan a tener a uno debajo del zapato y lo vayan a estar maltratando por cualquier situación, porque ahí el respeto y la corrección ya se estarían infringiendo otros puntos, ¿verdad? Ya sería un abuso de poder y otras cosas, ¿verdad? Respeto no significa que uno tenga que, como dicen, bajar la cabeza por todo. Respeto es respetar siempre a la jefatura, no faltarle respeto en ningún punto. O sea, la persona no tiene por qué gritar para pedir algo. La persona puede pedir las cosas con respeto. No hay necesidad de gritar. Que a usted lo corrigen, que lo corrigen. Bueno, si a usted no le parece la corrección, porque usted considera, con permiso, usted considera que lo que le están corrigiendo no está entre los márgenes del derecho, pues de manera digna, de manera respetuosa, usted le hace ver a su jefatura, pero ¿para qué va a incluir uno en el irrespeto? O sea, eso es lo que significa eso, la dignidad tiene tantos aspectos, la dignidad va incluido ahí, ser digno es un montón de cosas, ¿verdad? Vestirse bien, no andar vestido indecorosamente, el decoro es lo mismo, o sea, son cosas que yo digo que la persona las debe llevar implícitas sin necesidad de casi que decírselas. Una persona no hay que decirle, la persona debe saber que de acuerdo al puesto que tiene, pues tiene que llegar vestido y tiene que tener la forma digna de presentarse a su trabajo y con el decoro que merece, ¿verdad? O sea, no hay que decirle a un trabajador, a un trabajador que no puede, que no puede llegar en short, por ejemplo, a trabajar, o a una trabajadora que no puede llegar en short, porque eso es algo que la persona lo tiene que llevar implícito. O sea, uno sabe que no puede llegar en esa situación al trabajo. Pero hay gente que no lo entiende. O sea, yo conozco personas y yo siempre doy ejemplos. Yo tenía una compañera en la Asamblea Legislativa que se iba a correr y llegaba a trabajar con el buzo con el buzo y las tenis y muchas veces el diputado con el que trabajaba la devolvió a cambiarse porque ahí como va a llegar a una oficina de una Asamblea Legislativa a trabajar en buzo y tenis, sabiendo que en cualquier momento tienen que ir a una... O sea, esa es la parte que yo digo que la persona debe saberla de manera que no hay que decírselo, la persona debe conocer la dignidad y el decoro con que debe cumplir sus deberes y sus funciones. En cuanto al deber del secreto y el sigilo, sí, ya eso ya lo he explicado, ¿eh? De manera que se pueda citar aquí la discreción en todo, o sea, aquí estamos hablando, como bueno, como les dije, este trabajo fue más que todo algo para un aspecto legal, pero bueno, aquí ahí se habla de expedientes, puse un ejemplo ahí, la discreción con que deben manejar los expedientes por parte de los jueces y los funcionarios judiciales. Bueno, pero aquí no vamos a ir muy largo, también aquí ahora se está dando muy en boga la cuestión del EDUS, o sea, el EDU,
la forma como se deben manejar los expedientes en el EDUS. No estoy muy de acuerdo en algunas cosas, ¿verdad? En lo del EDUS, porque ya, me ha sucedido casos y puede ser que algunas de las personas estén aquí conectadas y lo sepan y sepan a qué me refiero. Personas que les dan una clave para ingresar a los expedientes de manera libre y resulta que entran a ver un expediente y tienen, yo siento que hay una discrecionalidad para entrar a ver ese expediente y después les abren un debido proceso por haber entrado a ver ese expediente. Entonces, ¿para qué le van a dar a uno una clave si después le van a abrir un debido proceso por entrar a ver un expediente? Pero yo creo que esta situación del EDUS en la caja se está manejando mal. O sea, no es, la falta no es que la persona se meta a ver un expediente o ingrese un expediente las veces que quiera, porque yo tengo una clave para ingresar al Poder Judicial a ver expedientes. Y si a mí me abrieron un debido proceso por cada vez que entro a ver un expediente, bueno, ya y seguro ya estaría en el colegio de abogados, quién sabe cuántas veces, que yo entro a veces 3, 4, 5 veces a ver un solo expediente. Porque entré y me faltó ver algo ahí, mira, no vi esta prueba. Por ejemplo, en esos días que tenía un juicio, no sé cuántas veces entré al expediente para revisar todas las cosas que tenía que exponer al otro día en el juicio. Entonces, si a mí me están dando una clave, ¿para qué si me dan una clave, ¿para qué me van a dar esa clave si después me van a limitar que yo no puedo entrar a ver? Es que es ilógico. Para mí esta cuestión de EDUS es ilógico. Lo que yo siento es que hay un mal manejo por parte de esta cuestión del EDUS. Yo siento que lo deben ubicar desde este punto de vista del deber del secreto y el sigilo. O sea, no es el hecho que la persona ingrese al expediente sin autorización, pero es que imagínense ustedes como médicos, no sé, no tengo claro si los farmacéuticos y los microbiólogos y odontólogos tienen ese acceso a expedientes, no sé, sinceramente. Pero bueno, digamos, pongamos el ejemplo de los médicos. Si para cada Imagínense que si para cada expediente que tienen que ingresar a ver, tienen que pedir autorización, y no podrían trabajar porque tendrían que estar saliendo a pedir autorización para entrar a cada expediente. O sea, que ilógico. Me parece muy ilógico es eso, porque lo digo porque ya he llevado 2 casos, 2 procesos, donde a la persona la están investigando por haber ingresado a un expediente sin autorización o sin justificación, pero es que yo no te, yo puedo decir, yo entré al expediente porque quería ver alguna situación ahí, el número de cédula de la persona o ver cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, yo digo que está mal dirigido. Yo diría que aquí lo que se debe investigar no es si la persona entró al expediente, es si la persona entró al expediente y se puede deducir, o por lo menos deducir o presumir siquiera que la persona tomó esa información y la divulgó, o la tomó para fines personales, o la tomó para hacer algún daño. Ahí sí encuentro yo, pues ahí está incluido entre los deberes funcionales, que es el deber del secreto y el sigilo, que la persona debe tener, porque si a usted le dan una clave, se la dan a usted, se la dan para que usted lo utilice en su trabajo, no se la dan para que usted ande divulgando qué es lo que está en ese expediente, que la persona padece una enfermedad ahí, venérea o cualquier cosa, usted no tiene por qué andarlo. Ahí es donde digo yo que debe incluir. Es mi criterio, ¿verdad? No vaya a ser que vaya a decir la caja que yo ando diciendo cosas en contra de las normas que ellos emiten. Pero mi criterio es que lo que se debe investigar no es si la persona accesó al expediente, porque para eso se le dio una clave, sino no, que no le den nada. Lo que se debe investigar es si esa información que el profesional vio, la vio para fines personales o para andar divulgando lo que estaba ahí, ¿verdad? Bueno, la cuestión de los deberes a su vida privada, eso está eso es como muy, ¿cómo le digo? La vida privada, yo en eso no, vieras que de los funcionarios, yo en eso sí no ahondo mucho porque ya, y meterse en la vida privada de las personas es hasta anticonstitucional, ¿verdad? Yo no puedo, pues, ir a ver qué hace la persona cuando ya sale de aquí. Yo puedo ser una persona excelente, de conducta intachable aquí en mis funciones en el sindicato, pero cuando voy para mi casa puede ser que sea diferente. Entonces yo no puedo pretender que la persona en su esfera privada no haga lo que quiera hacer o no, pero siempre, como siempre lo digo, siempre tiene que haber sus límites. Yo no considero que se deba sancionar a una persona por actuaciones que realice al margen de sus funciones o en su vida privada, porque es su vida privada. He tenido casos de personas que les quieren haber debidos procesos o investigaciones porque llegó la policía, por ejemplo, a pararles una fiesta a la casa, porque estaban haciendo mucho ruido.
Sí, pero es que eso no es asunto ya de la administración, ya la persona salió de su trabajo y si está haciendo una fiesta en su casa y llega la policía, ya eso tendrá que enfrentarlo a nivel judicial y no a nivel privado. Porque lo que sucede aquí es lo siguiente, supuestamente se daña la imagen de las instituciones, o sea, si suceden estas cosas, se daña la imagen de las instituciones y todo lo demás, pero es que eso es la vida privada de la persona. Ahora, eso no obsta para que yo no les diga que, bueno, que siempre, como toda persona y como todo funcionario y empleado, pues debemos de tratar siempre de tener una conducta decorosa, ¿verdad? De tener una conducta al menos, al menos lo más buena posible, ¿verdad? Para que, para que con nuestra conducta y nuestros actuaciones, pues no pongamos en juego y no pongamos en duda el honor del lugar donde trabajamos o la institución donde trabajamos. O sea, siempre debemos de, pues, en la medida de lo posible, conducirnos de la mejor manera posible. En cuanto a los regímenes incompatibles, eso no, eso tiene que ver más que todo con las personas de la dedicación exclusiva, que ya todos lo conocen, ¿verdad? La persona que tiene una dedicación exclusiva, pues, debe abstenerse de ejercer actividades profesionales lucrativas, ya sea en el sector público o en el sector privado. Hay ciertas condiciones previstas en la ley, por ejemplo, la docencia está permitida. La docencia está permitida en el ámbito de la caja, se permite dar docencia aún teniendo educación exclusiva. Entonces, más que todo, eso es una de las cuestiones del régimen incompatible, es pues tratar de no ejercer otras actividades profesionales o lucrativas que rocen, más que todo, que rocen la función que ustedes realizan como funcionarios públicos. Por ejemplo, cuando una persona opta por ser diputado o diputada, pues lo primero que le hacen es que no puede ejercer ningún otro cargo, ¿verdad? Que no, tenga, que no sea del sector público, ¿verdad? Y así, cuestiones de ese tipo. Por ejemplo, una persona que está diputada no puede ejercer como médico en el sector público, ¿verdad? Público. Privado puede hacerlo tal vez, pero en el público, ¿verdad? ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, lo que ustedes conocen más que todo de la dedicación exclusiva, eso es algo ya un tema muy trillado, ¿verdad? Saben que la persona que firma el contrato de dedicación exclusiva, pues no puede realizar fuera del ámbito público funciones del mismo tipo, ¿verdad? Por lo menos que rocen con el contrato de dedicación exclusiva. Bueno, como les dije al principio, los deberes de los funcionarios públicos, deber de fidelidad a la constitución política, es la ley suprema de todo Estado democrático, es la ley suprema de todo Estado democrático y de todo ordenamiento jurídico. Como dicen, es lo que tenemos que respetar, no solo como funcionarios públicos, sino como ciudadanos, ¿verdad? El respeto a la Constitución. Muchas veces, no sé, la gente, bueno, por lo menos algunas personas no saben o no entienden el contenido de la Constitución política. Es un librito tan pequeño, pero tan grande. Es un libro que usted lo ve que es tan delgadito cuando es una constitución que no tiene ningún compilado, ni está documentada, ni está comentada. Es un libro súper pequeño. Es un libro que puede caber en menos de medio centímetro. Pero si se analiza la Constitución profundamente, pueden salir tomos y tomos y tomos y tomos de una misma Constitución, analizando cada uno de los artículos, porque es ahí donde se asienta todos los deberes y los derechos que tenemos todos como ciudadanos y como funcionarios, y ustedes como funcionarios públicos. De hecho, cuando uno entra a estudiar derecho, es lo primero que le enseñan, ¿verdad? La Constitución. Allá le hacen una pirámide a uno que se llama la pirámide de Hans Kelsen. Ahí está, la Constitución está arriba como ley suprema, siguen los tratados internacionales, sigue la ley, siguen los decretos, sigue la costumbre y al final, en el último eslabón, están los principios generales del derecho. Y lo único que puede sobrepasar a la Constitución política y a los deberes que tenemos que tener con la Constitución política son los tratados internacionales
Y eso, y únicamente, única y exclusivamente, cuando esos tratados internacionales otorguen derechos humanos a las personas. Es la única. Entre más derechos humanos otorgue un tratado internacional, puede pasar por encima de la Constitución. De lo contrario, nada puede pasar por encima de ahí. De tal manera que como funcionarios hay que rendirle fidelidad a la Constitución política. En el caso de ustedes, como funcionarios públicos, pues de ahí, además está repetirles al artículo 11, que es el artículo de la legalidad, muy importante para ustedes como funcionarios públicos y en esa fidelidad a la Constitución, el artículo 21, que es el respeto a la vida como funcionarios de salud, el respeto a la vida. Eh, no está exclusivamente la salud. El artículo lo que dice que la vida humana es inviolable, pero esa la vida humana es inviolable ha sido el punto para que la Sala Constitucional tome y enmarque ese artículo como el artículo supremo para el derecho a la vida y a la salud. O sea, desde ahí, desde que usted proclama el artículo 21, ahí incluye y abarca el derecho a la salud. Entonces, ustedes como funcionarios públicos dedicados al derecho a la salud, pues, perdón, a la parte de la salud, pues es el artículo que más deben rendirle fidelidad, ¿verdad? El artículo 21. Saber que cuando se comete cualquier violación al artículo 21, pues van a ser objetos de recursos de amparo, de que los lleven allá al tribunal contencioso, tantas cosas, ¿verdad?, que pasan. Y bueno, el otro artículo que diría yo que es importante que ustedes conozcan y que le rindan fidelidad es el artículo 33, que significa que todos somos iguales ante la ley. O sea, esto yo sé que muchos dicen, todos somos iguales ante la ley, pero ¿de qué manera yo estoy? Bueno, todos somos iguales ante la ley. Bueno, aquí podemos abarcar, ese es o sea, ahí dice ante la ley. Entonces, nosotros podríamos decir, sí, pero es ante la ley. Pero es que no, los magistrados no lo ven ante la ley, lo ven como el artículo supremo de la igualdad. O sea, no es posible que un funcionario público pretenda que como es el hijo del presidente de la República, entonces yo lo voy a tratar mejor que si fuera el hijo de una persona que no tiene, que no es que esté haciendo diferencia, pero de un campesino, por ejemplo, como es un campesino que no tiene escolaridad y que no tiene un montón de cosas, así ni cuenta se va a dar que, que la cita tenía que dársela para tal fecha, entonces se la voy a dar para otra. Ese ni cuenta se da que una receta le puede tardar 1 hora, 2 horas, se la voy a dar entre 5 horas, porque tengo que correr con el tratamiento del hijo del presidente o el hijo del abogado o el hijo, porque tienen más, no. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante el hospital, el área de salud, la clínica o donde estemos. Tanto igual merece el trato un indigente como lo merece cualquier otra persona. Eso es lo que significa el artículo 33 y la fidelidad como funcionarios públicos que se le debe rendir ese artículo. Y si nos ponemos a analizar todos los artículos, seguro que tardaríamos unos 3, 4, 5 días analizando cada uno y en qué punto ustedes deberían rendirle fidelidad a ese artículo. Por ejemplo, nos vamos al 60, por ejemplo, en la Constitución, que el 60 dice que tanto los patronos como los empleados tienen derecho a sindicalizarse para defender sus derechos económicos y sociales. Entonces ahí, ¿en qué tienen que serle fieles ustedes en la parte en que ustedes están a ese artículo 60? En respetar las jefaturas, los patronos, los empleados, respetar tanto al patrono que está sindicalizado como el patrono respetar al empleado que está sindicalizado. Entonces, como les digo, si nos vamos a ver todos los artículos de la Constitución, y todos tienen que ver con ustedes, entonces a todos hay que rendirle fiel. 56, que habla del derecho al trabajo, o sea, eso de estarle violentando a la persona el lugar que ocupan en el rol de sustituciones. Todas esas cosas son cosas que tienen que analizarse y o sea, llevar las cosas como tienen que ser, porque todos los derechos y los deberes que tenemos los ciudadanos y los funcionarios están en la Constitución política. No hay un solo derecho y un solo deber que nosotros queramos defender que no esté ahí. Ahí están casi que todo lo digo, y bueno, como hace como 2 o 3 años que yo di clases de Derecho Constitucional, entonces yo siempre, pues he sido muy apasionado del derecho constitucional y me gusta demasiado todo lo que tiene que ver con el derecho a la Constitución. El deber de imparcialidad, ya eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? O sea, la imparcialidad es en todo, neutralidad política, pero aquí más que todo se está refiriendo a la parte política. Un funcionario público debe ser
muy neutral, muy imparcial en cuestiones de política. O sea, usted no puede venir porque usted es del partido verde azul o verde rojo o el color que quieran, usted no puede venir a tratar de meterle su ideología política a sus compañeros y tratar de ser, parcializarlos a que como usted es el jefe o como yo soy el compañero, entonces usted tiene que, y hacer diferencias entre los trabajadores, porque como usted pertenece a un partido político que no es el que yo quiero o no es el que yo soy, entonces usted va por otro lado, o como usted pertenece a tal sindicato, y usted no puede pertenecer a ese sindicato por esto y esto, porque no, no, eso es la imparcialidad que debe haber, o sea, los grupos deben respetarse en los grupos de personas. Si en si en un lugar de trabajo hay 15 personas, 5 son de UNDECA, los otros 5 son de Ciprosimeca y otros allá de Sintafo o cualquiera otro, respeto entre esas personas porque no se puede obligar a nadie a pertenecer a nada, o sea, hay que ser imparcial en esa parte, ¿verdad? Lo contrario podrías, inclusive, lo contrario podría rozar con la nueva ley procesal laboral y entrar en una discriminación vía artículo 404 de la ley procesal laboral y ir a dar allá al tribunal de trabajo o al juzgado de trabajo porque se le está discriminando a alguien por la ideología política, se le está discriminando a alguien por su sindicato o por cualquier situación de las que marca el artículo 404 y que tal vez no las puse aquí, ¿verdad? Porque no solo la imparcialidad no solo implica política y sindicatos, también vamos a lo que es ideología religiosa y inclinación sexual. Tenemos problemas muy serios aquí en la institución de la caja por desprecios, por discriminación que se está dando a personas porque tal vez son gay, porque son lesbianas. Eso no se puede, o sea, esas cosas son esa imparcialidad, hay que ser parcial, no se puede que porque un trabajador es gay, entonces vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer un grupo de WhatsApp y no lo vamos a meter en ese grupo, porque eso es parcializarse, o sea, es parcializarse, no lo vamos a meter en ese grupo, como les digo, y eso puede abocar en que caigan allá en el juzgado de trabajo por una discriminación. Vamos a uno muy importante, que es el deber de obediencia. El deber de obediencia. Los funcionarios públicos deben respeto y obediencia a las autoridades jerárquicas y superiores. Si tienen que acatar todas las órdenes con exacta disciplina. O sea, ustedes como funcionarios públicos están obligados a un deber de obediencia. Acatar las órdenes, instrucciones y directrices que dan los superiores jerárquicos. Pero no voy a terminar ahí, ¿verdad? No es que no se asusten y lo tomen tan así como que es como lo estoy diciendo. Eso está establecido en el artículo 107, 108, 109 y 110 de la Ley General de la Administración Pública. Cualquier momento que tengan ahí la oportunidad, pásense ahí a esos artículos y los leen para que se empapen un poco y si tienen alguna duda, pues me llaman o me escriben. Pero como les digo, no es, toda regla tiene toda ley y todo reglamento tiene su excepción, ¿verdad? No está escrita en piedra. Y los mismos artículos que cito ahí, lo mismo le dan la opción al funcionario público de desobedecer. Desobedecer. O sea, ¿cómo desobedecer? En los mismos artículos dicen que un funcionario público, a lo que más recuerdo, porque tampoco es que me lo sé de memoria, creo que es el 108 o el 109, el 108, no me equivoco, es el que dice que, bueno, el funcionario puede desobedecer cuando esta orden viene de una persona que no es su superior jerárquico, por ejemplo, que la orden se la está dando a alguien que no es su jefatura, entonces usted en ese momento no tiene ninguna obligación de obedecer esa orden. Que esa orden es una orden arbitraria, o sea, es algo que es arbitrario, que usted ve que totalmente es una cuestión de arbitraria, no tiene por qué obedecerla. Que es algo que va contra la ley, no tiene por qué obedecerlo. Que es algo que implica la comisión de un delito, no tiene por qué obedecerlo, ¿verdad? A usted no le van a decir, y le van a decir a usted, ahí, como superior jerárquica, vaya allá y mate a una persona porque se lo estoy ordenando y usted lo va a ir a hacer porque sabe que eso es un delito, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando se dan estas situaciones en que usted nota
que lo que usted le están diciendo es una cuestión arbitraria o que no se lo está dando su superior jerárquico, muy importante se me fue, que no esté dentro de sus competencias, que es algo que usted le están ordenando, que no está dentro de las competencias, que más adelante dentro de los derechos está algo sobre las competencias y las cuestiones del cargo. Si usted ve que no está dentro de sus competencias, tampoco tiene por qué acatarlo. Si dentro de sus competencias no está, por ejemplo, una persona que labora como ontólogo, farmacéutico, microbiólogo, y dentro de su competencia no está de limpiar los pisos, por ejemplo, que para eso hay personas que lo hacen y están contratadas, como un superior jerárquico le va a mandar a usted a limpiar los pisos y eso no está dentro de sus competencias. Entonces, en ese momento usted tiene todo el derecho de desobedecer esa orden o esa instrucción que le está dando su superior jerárquico. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace por escrito. Usted hace una nota y le dice al superior jerárquico: yo no voy a obedecer esta orden porque esto no está dentro de mis competencias. Yo no voy a obedecer esta orden porque esto es arbitrario. No voy a obedecer esta orden porque usted no es mi superior jerárquico. No porque esto, bueno, etcétera. A la vez esa jefatura está en la obligación de recibir sus objeciones. Ojalá lo haga delante de una persona, un testigo. Ahora, usted puede obedecerlo, pero tiene que dejar sus objeciones. Tiene que decirle: mire, yo voy a obedecer, yo voy a obedecer lo que usted me está diciendo. Yo voy a darle, por ejemplo, que se da mucho en situaciones de medicina, ¿verdad? Yo le voy a dar ese tratamiento que usted me dice a la persona, si se lo ordena su jefatura en farmacia, por ejemplo. Yo le voy a dar ese tratamiento, pero ese tratamiento está contraindicado para ese paciente porque X razón. Sepa que aquí estoy dejando por escrito que yo obedezco, como deber de obediencia le estoy obedeciendo, pero dejo por escrito que eso no está bien. Eso va inclusive contra la ley porque le estoy dando un tratamiento que no le va a hacer bien a esa persona. Ya usted descargó su responsabilidad. Esas son las situaciones en que se puede desobedecer y en el cual el deber de obediencia no es así como una regla o una norma escrita en piedra. Y bueno, el deber de obligación, todo funcionario público está obligado a cumplir las leyes, pero no solo los funcionarios públicos, todos estamos obligados a cumplir las leyes y las disposiciones jurídicas vigentes. O sea, no solo un funcionario público, porque estamos enmarcándolo aquí por ser una cuestión de deberes y derechos de los funcionarios públicos, pero no, todo ciudadano, toda persona, desde que cumple su mayoría de edad, más que todo, ¿verdad? Porque cuando no es mayor de edad, pues no está tan obligado, ¿verdad? A la parte de las leyes, aunque tiene ahí cierta responsabilidad, ¿verdad? Pero no tanto, pero todo ciudadano después de los 18 años está obligado a cumplir las leyes y disposiciones. De hecho, como mandato constitucional, y no recuerdo el artículo, ¿cuál es? Hay uno muy claro que dice que todos, que nadie puede alegar ignorancia de la ley. O sea, ¿eso qué significa? Que todos tenemos que cumplir la ley, ¿verdad? Todos tenemos que cumplir las leyes porque para eso están y para eso se hacen, para cumplirlas. Y como funcionario público, pues con más ganas, ¿verdad? Cumplir las leyes y las directrices y todo lo que se emite a lo interno de una institución o de un ente como la Caja. La Caja es un ente, un ente con personería jurídica propia como la Caja, cumplir esos fines y esos objetivos que se dan dentro de la Caja. Esto es más que todo lo que venía conversándoles más atrás también sobre las actividades públicas, o sea que los funcionarios públicos pues deben estar en la medida de lo posible, evitar pues, no me lo pasaste, los funcionarios públicos en la medida de lo posible deben estar pues tratar en la medida de lo posible de dedicarse a sus funciones para las que fueron contratados y evitar en lo posible, pues, participar en cuestiones que no sea de su función, de sus funciones. Ahí se ponen unos ejemplos como testaferros, ir a hacer cosas que no tienen que hacer, actividades privadas, incluidas el carácter profesional y todo eso, con sus excepciones, pero todo tiene sus excepciones, la parte, como se dijo, la parte docente y sanitaria, porque hay muchas personas que a pesar de tener dedicación exclusiva, pues se dedican a la docencia o se dedican a cuestiones sanitarias. Hay muchas personas médicos sobre todo, que tienen dedicación exclusiva y todo eso, pero a la vez trabajan en la parte, tienen consultorios privados y todo eso, que eso
no está como tan normado, ¿verdad? Más que todo, la dedicación exclusiva es que la persona debe dedicarse exclusivamente a lo que a lo que se le mandó, ¿verdad? Y, y yo lo veo de otro ámbito. Yo siempre he pensado que dedicarse exclusivamente a su trabajo es, por lo menos, que el funcionario público, en el tiempo que está laborando en su trabajo como funcionario, no ocupe ese tiempo para actividades que tengan que ver con otra actividad privada, ¿verdad? Por ejemplo, que usted esté como médico y a la vez salga, que sea mucho, que salga a atender otra situación privada a otro paciente, digamos, que salga en horas laborales a atender otro paciente. Ahí es donde yo digo que estaría más que todo la incompatibilidad, ¿verdad? Con la función pública. Pero el hecho, yo siempre he pensado que el hecho de que una persona fuera de sus labores y después de que sale de su trabajo, pues se puede dedicar a algún otro, yo no lo veo mal, sinceramente, dentro de la ética y, y la probidad y todo lo que se estudia como para lo que son los deberes y las funciones públicas. Yo siento que la persona que ya fuera de sus labores, una vez que termina sus labores, quiere dedicarse a alguna otra actividad, pues ya, y yo no le veo eso que sea malo, ¿verdad? Yo digo que lo malo es cuando ocupan tiempo de su trabajo para realizar actividades dentro de la función pública. Y con la cuestión de las pensiones, bueno, pues eso es que cuando la persona está pensionada, pues es totalmente incompatible que se dedique al sector público nuevamente. O sea, no puede, definitivamente es un deber del funcionario público y una vez que se pensiona no puede trabajar más en la función pública. Y la única forma de trabajar como una vez que se retira o se jubila es devolviendo la pensión. Porque sí se dan muchos casos en que la persona pues devuelve la pensión o se la congelan y vuelve a trabajar en la función pública y después se le adecúa la pensión cuando ya decide definitivamente que ya no va a trabajar más. Los derechos de los funcionarios públicos. Y bueno, hay que entrar ahí en el tema de que, bueno, los derechos de los funcionarios públicos hay que tener lo que no son derechos estáticos, o sea, son derechos variables, porque lo que hoy es un derecho, mañana puede que no lo sea, porque cambia de alguna situación, y sobre todo ustedes saben en la caja, que hoy es una cosa y mañana es otra, entonces mañana cambia para otra cosa. Igual en la cuestión de los derechos, sobre todo los derechos de contenido económico, cambian mucho, porque los salarios no es el mismo salario de hoy al que va a ser entre 4 o 5 años. El salario tiene que ir cambiando porque la situación económica cambia. Los derechos a la retribución, de todo el mundo que trabajamos tenemos derecho a una retribución y eso es indiscutible, ¿verdad? Nadie trabaja para que no le paguen. Pero es un derecho no solo como funcionario público, es un derecho laboral y es un derecho irrenunciable, porque los derechos laborales son irrenunciables. Entonces, el derecho a la retribución es un derecho como funcionario público y es un derecho laboral irrenunciable. Usted no puede renunciar a ese derecho, que es al sueldo, pagos extraordinarios, que todos saben que son los pagos extraordinarios, las horas extras, las gratificaciones. No está de más que una persona por sus servicios extraordinarios fuera de su jornada normal, en ningún caso podrán fijarse, o sea, en su cuantía periódicamente en lo que se devenga. O sea, se le puede gratificar extraordinariamente por las jornadas que realiza. Dice ahí que, bueno, que las gratificaciones no pueden ser fijas. Eso significa que todo, como le digo, todo va cambiando. O sea, hoy puede ser que la hora extra sea de un precio y después cambie periódicamente lo que se devenga. O sea, nada, pues, nada en cuestiones de gratificaciones, sueldos y salarios, nada fijo. Todo va cambiando periódicamente. Los incentivos, bueno, los incentivos, todo trabajador tiene derecho a los incentivos, o sea, todo trabajador tiene derecho a que se le den incentivos. En el caso de ustedes tienen incentivos de vivienda, tienen incentivos del punto de hora profesional que está muy discutido ahorita, tienen incentivos de carrera profesional, que ya lo dije, carrera hospitalaria, bueno, todo ese tipo de incentivos que ustedes tienen son derechos que tienen ustedes como funcionarios públicos y que están ahí, ¿verdad? Que están ahí, que no se les pueden eliminar. Como funcionarios públicos tienen derecho al cargo. ¿Qué significa tener derecho al cargo? Derecho al cargo es que tienen derecho a ejercer todas las funciones para las cuales fueron contratados, ¿verdad? Supuesto, el trabajo que ustedes desempeñan, ustedes no pueden decirle, no, es que ustedes, derecho al cargo significa,
Si ustedes fueron contratados como farmacéuticos, ese es el cargo que ustedes tienen que desempeñar. Y como tal, ustedes desempeñan ese cargo de farmacéuticos, desempeñan ese cargo de odontólogo, desempeñan ese cargo de microbiólogo, no se les puede negar. Aquí el asunto es que el derecho al cargo significa que a usted no se les puede negar como funcionarios públicos ejercer sus funciones. Usted no les puede decir, no, a partir de hoy usted no va a ejercer las funciones como farmacéutico. A partir de hoy usted no va a ejercer sus funciones como microbiólogo. No, ese es un derecho, es un derecho que ya ustedes llevan implícito como funcionario. Al derecho al cargo. Derecho al cargo es el derecho a ejercer todas las funciones para las cuales ustedes fueron contratados, les repito. Inamovilidad significa que no pueden ser removidos sin razón aparente, ¿verdad? Dice el derecho del funcionario de no ser removido de sus cargos si no es por los medios legales correspondientes. Lo es correspondiente como lo es el debido proceso. Ya eso es una cuestión que ya ustedes la conocen y ya es de repetida verte, ¿verdad? Que ustedes no pueden pues despedirlos así porque así o no pueden decirle a partir de hoy ustedes no trabajan más, quedan despedidos en la función pública, ustedes tienen derecho a un debido proceso, no pueden ser movidos de su trabajo sin que tengan un debido proceso. Pasó una situación hace mucho tiempo con una funcionaria de un área de salud que estaba hablando por teléfono, creo era la situación. Estaba hablando por teléfono y llegó su jefe y le dijo, usted hizo abandono de trabajo porque usted está hablando por teléfono y no puedes hacer abandono de trabajo y tome todas sus cosas y se va para la casa. Por el día de hoy usted ya no va a trabajar porque usted ya hizo abandono de trabajo. Eso jamás, o sea, inmediatamente ella me llamó, yo le puse un recurso de amparo y se ganó. O sea, no es posible, o sea, ¿cómo van a suspender? Ella va a suspender a una funcionaria porque está simplemente hablando por teléfono sin saber qué era lo que esa funcionaria estaba hablando. Tal vez estaba hablando con un paciente, tal vez estaba atendiendo una situación familiar urgente. Entonces, ese fue un ejemplo, ¿verdad? El recurso se ganó y tuvieron que restituirle el día de trabajo y pagarle el día de trabajo que se le rebajó, porque jamás, o sea, eso es incomprensible, o sea, es una situación incomprensible que un jefe llegue y le diga, váyase para su casa porque usted hizo abandono de trabajo. Excepción del personal de confianza, ¿verdad? Cuando hablamos del personal de confianza, ya eso es diferente, ¿verdad? Ya cuando se trata a alguien, cuando se contrata a alguien, decía un profesor, que por cierto ahora es magistrado, don Jorge Araya García, magistrado de la Sala Constitucional, nos decía que el presidente contrata por confianza y despide por desconfianza. Ya ahí no hay que hacer ningún debido proceso. Y acaba de suceder, ustedes lo acaban de ver con el presidente ejecutivo, el doctor Ramos. El doctor Ramos es un personal de confianza, él lo contrata por confianza, o sea, él confió en él. No estoy diciendo que el presidente tenga razón, ¿verdad? Porque de hecho yo soy uno de los que siempre he dicho que él no tenía razón en esa, no es despido, destitución, porque eso no es un despido, es una destitución, lo está destituyendo de su cargo. Una cosa es destituir, que es cuando se destituye una persona de confianza, y otra cosa es despedir a un empleado. Nunca estaba de acuerdo nunca estuve de acuerdo en esa destitución, ¿verdad? Pero eso es un ejemplo, ¿verdad? Él lo contrató por confianza, porque confió en él, porque creía que él iba a hacer como dicen, el que iba a agachar las orejas, como dicen vulgarmente, y iba a hacer lo que él quería. Cuando se dio cuenta que no hizo lo que él quería, entonces no, ya no es de mi confianza, ya no es una persona de confianza. Entonces le voy a decir que se vaya, lo voy a destituir. Pasa con los ministros. Ustedes escuchan muchas veces que dicen, renunció el ministro de, ejemplo cualquiera, renunció el ministro de Comercio Exterior. No, él no renuncia, el presidente le pide la renuncia. El presidente le dice, no lo quiero destituir, renuncie, porque no, usted no es de mi confianza, usted ha defraudado mi confianza. Entonces, ese es el personal de confianza que no es, que sí es movible, o sea, sí es movible al antojo del que lo contrata, ¿verdad? Pasa con los asesores legislativos, los asesores que llevan los diputados, esos son personal de confianza, el diputado lo lleva y lo contrata, pero el diputado lo puede quitar mañana sin ningún debido proceso ni nada, simplemente le dice, usted no me parece como funcionario porque defraudó mi confianza por cualquier situación. Develó un secreto de un proyecto de ley que tenía yo ahí que no quería que se dieran cuenta y usted anduvo, cualquier situación que el diputado vea que no es de su confianza, va para afuera.
Entonces, ese es el único caso donde pueden ser movibles las personas, ¿verdad? De hecho, no existe otro más que yo sienta que todo como funcionario público tienen un debido proceso que se encuentra claramente estipulado, más que todo en el caso del Estado, ¿verdad? En la Ley General de Administración Pública. Y en el caso de usted de la caja, en la normativa de relaciones laborales, que hay todo un capítulo para establecer cómo se hace un debido proceso ordinario para llegar a la conclusión si se puede despedir a una persona, ¿verdad? O si no se puede despedir, o si se le puede mover de su cargo por cualquier situación, pasarlo de lugar o cualquier cosa. Ahora, cuando hablamos de inamovilidad, tampoco estamos diciendo en muchas situaciones donde se requiere mover a una persona de su puesto por situaciones de salud o algo así. O sea, ustedes pueden perfectamente por una situación de salud solicitar que se les mueva o el misma jefatura les puede decir, mire, usted no sé, siento que usted necesito moverlo a otro puesto de trabajo, a otra área de salud donde tal vez su situación de salud va a ser más favorable porque a usted le queda muy lejos venir hasta acá, entonces lo voy a mover a otro lado donde usted esté con más posibilidades y una situación de salud más favorable. En esos casos, pues no opera la inamovilidad, ¿verdad? Estamos hablando de inamovilidad cuando se trata de despidos, ¿verdad? Del funcionario público, despidos únicamente. Y vamos a ver aquí. Bueno, es lo mismo, sí, cuando el funcionario fue adscrito al puesto por el trabajo, por el procedimiento libre de designación, por hacer un reunión por el mismo carácter, que es lo mismo que les estoy explicando, el presidente o los ministros, todo lo que se trate de personal de confianza. Así que tengan en mi mente ahorita lo que es el ministro, los asesores legislativos, los asesores presidenciales, los asesores ministeriales, todo lo que es personal de confianza puede ser removido sin ningún debido proceso. Continuemos, Katy. Cuando hablamos de la carrera administrativa, estamos hablando, es un derecho del funcionario, ¿verdad? Es un derecho del funcionario, la carrera administrativa es más que todo es todo eso que dice la normativa que ustedes conocen, que las políticas de la caja, de prepararlos, del CENDEIS, de todos los cursos, las capacitaciones, todo eso es la carrera administrativa que tiene derecho el funcionario, de prepararse, de avanzar, porque eso es una cuestión que ayuda a los funcionarios a cumplir los objetivos y los logros de la administración pública en favor del usuario. Entonces es un derecho, inclusive ustedes saben que eso está en la normativa, que en la normativa no tengo claramente el artículo, pero sí sé que hay un artículo o varios artículos que hablan la caja con sus políticas de continuar con las. Entonces, eso es la carrera administrativa. O sea, todo funcionario público tiene derecho a carrera administrativa. El patrono tiene la obligación de brindarle las facilidades al trabajador para prepararse, para seguir adelante, porque no se puede tener un trabajador estancado. O sea, no se debe tener a no ser que el trabajador no quiera, porque hay trabajadores que nunca les gusta pues estudiar más ni prepararse más. En mi caso no, pues en mi caso yo entre más tenga cursos y capacitaciones y todo, yo soy feliz estudiando y preparándome cada día más, porque de hecho hay un mandamiento de los abogados que el primer mandamiento dice, el derecho se transforma, si no sigue sus pasos serás cada día menos abogado. Igual pasa en la administración pública, todo se va transformando, o sea, todo va transformándose, todo es nuevo, todo cambia, todo va para allá y todo va para acá, lo que hoy es una cosa, mañana es otra, entonces la persona debe, pues, no estancarse, debe seguir estudiando, preparándose, qué capacitaciones, qué conferencias, qué todo. Y la administración, o sea, el patrono está en la obligación de prestarle las facilidades a ese trabajador para que continúe y con su carrera administrativa. Después vamos con lo que son las vacaciones, permisos y licencias. Todo funcionario público, y eso es algo que ya todo el mundo lo conoce, tiene derecho a sus vacaciones después de 50 semanas. Después de 50 semanas de trabajo, tiene derecho a un mes de vacaciones, creo que eso, a 15 días, o proporcionalmente, ¿verdad? A lo que le corresponde. En el caso de otros trabajadores de la caja, que ya es muy conocido, tienen derecho a unas vacaciones extra, como son las vacaciones profilácticas, ¿verdad? Que deben ser disfrutadas, creo que son 6 meses después de las ordinarias. Entonces, eso es un derecho. En realidad, eso es un derecho y es un derecho
de un derecho irrenunciable. O sea, es un derecho que usted no lo puede renunciar. Usted no puede decir, yo no voy yo no voy yo no quiero mis vacaciones. Casi que es obligado. Usted ha visto que muchas veces les dice, tiene que tomar las vacaciones. Y no es que los están, no es que el patrono los está obligando, no es que el patrono les dice, tiene que tomarlas porque a mí me da la gana. No, no es porque a mí me da la gana, es porque es un derecho irrenunciable. O sea, desde el punto de vista laboral, la legislación laboral establece que las vacaciones es un derecho irrenunciable. El aguinaldo es un derecho irrenunciable. Usted no puede renunciar al aguinaldo. Por más que usted quiera, usted no puede renunciar al aguinaldo. El patrono, si usted dice, no quiero mi aguinaldo, el patrono se lo va a depositar y usted verá si lo vota o hace lo que hace, pues el patrono se lo va a depositar. O sea, no puede renunciar. Las vacaciones igual, las vacaciones del patrono ahí se las va a tener a usted y lo único que puede hacer es decirle no puede acumular más y le pueden retribuir tal vez por única vez económicamente, porque a veces se puede, pero no puede decirle usted, no, es que yo no quiero vacaciones, no me dé vacaciones, no, jamás. Jamás el patrono se va a exponer después a que digan que no le dio vacaciones a un trabajador. Los permisos son interrupciones breves del trabajo, son interrupciones del contrato laboral. Ya en la caja todo el mundo conoce que es por matrimonio, nacimiento de un hijo, una cita, una cuestión legal, la cita del papá, bueno, cualquier situación de muerte de un pariente. Eso está en el 46 de la normativa de relaciones laborales de la caja y todo el mundo conoce que los permisos, bueno, se deben ser pedidos con 3 días de anticipación y todo lo demás y que tienen sus reglas para que se les otorguen. Pues no es un derecho irrenunciable como las vacaciones, pero sí es un derecho que tiene todo trabajador de que se le brinde permisos con o sin goce de salario en el momento que los necesite, porque hay un trabajador, que quiera uno como trabajador, no está exento a que le suceda una situación ahí de caso fortuito o fuerza mayor y requiere un día ahí de exclusivo de trabajo, ¿verdad? De que le den el permiso de ausentarse del trabajo para cualquier cosa. Lo que son ¿dónde estábamos? Las licencias. Las licencias son permisos, pero de mayor duración, ¿verdad? Son permisos de mayor duración y son licencias especiales. Bueno, está, por ejemplo, la licencia de maternidad, que es todo un tema, ahora es un tema muy extenso. Están las licencias por el periodo de lactancia y están las licencias para cuidado y tratamiento de hijo enfermo, que están en el artículo 47 de la normativa de relaciones laborales. Son licencias más largas, pero que también son un derecho. O sea, ningún patrono puede venir a decirle a una trabajadora que no le va a la licencia de maternidad porque estaría infringiendo la ley totalmente o que le va a coartar la licencia para la lactancia, que le va a cortar la licencia para cuidar a un hijo que está enfermo, porque eso está normado, o sea, desde que el trabajador o el funcionario público pueda demostrar que efectivamente tiene un hijo enfermo que necesita tratamiento y necesita que el padre lo cuide, la institución no se lo puede negar ese permiso, o sea, no se le puede negar. Tampoco se le puede negar el permiso a la licencia de maternidad a una mujer embarazada porque eso sería un atentar totalmente contra el derecho no de la madre, porque por cierto ahora lo estábamos discutiendo, no discutiendo, conversándolo en el almuerzo. Es que la licencia por maternidad no es para la madre. Entiéndase que la licencia de maternidad es para el niño. O sea, si se le niega eso, ahí entraría la Corte Internacional de los Derechos Humanos, entraría el Código de la Niñez y la Adolescencia, un montón de leyes entrarían, porque la licencia por maternidad es una licencia para el niño, es para que la madre se adapte y el niño se adapte a la madre. Lo mismo la lactancia, es para el niño. O sea, si la madre no tiene ya un niño que darle lactancia, porque no se le va a la licencia porque es el niño el que lo necesita, no es la madre. Es el niño el que necesita la lactancia, es el niño el que necesita tener a la mamá en esos primeros meses para adaptarse al nuevo mundo al que fue expuesto, porque él estaba ahí en otro mundo que no era este. Entonces, negar una licencia de esas es pues, imagínense, involucrar un montón de leyes y tratados internacionales. Y bueno, y ahora la licencia, que hay una licencia que no está aquí porque cuando eso no estaba, que también se tiene una licencia los padres, ¿verdad? Ahora los padres también tienen una licencia de un mes, creo que es, un mes, ¿verdad? Un mes, tienen un mes después del nacimiento del niño, creo que son 2 días por semana para estar con el niño, ¿verdad? Creo que es así, no estoy muy empapado de la licencia de paternidad, pero bueno, inclusive vean que por eso les digo, se va transformando, el derecho se transforma, las leyes se transforman, todo se transforma.
Ya la licencia ya no solo abarca a la madre, sino también abarca al padre con la licencia de paternidad. Ya casi. Bueno, acá tenemos lo que son los derechos a las libertades públicas y sindicales, derecho de petición. Ustedes saben que nosotros como funcionarios públicos y como ciudadanos tenemos derecho a obtener pronta respuesta, a pedir todo lo que nosotros queramos. No nos pueden negar, excepto que sean secretos de Estado, que es una excepción que hace el artículo 30 de la Constitución Política, que dice que el artículo 27 y el artículo 30 son los dos artículos que establecen el derecho de petición. Ahí dice que toda persona puede acudir a cualquier ente público a solicitar cualquier información y debe obtener pronta respuesta o resolución. Igual el 29 de la ley, el artículo 29 de la ley de la jurisdicción constitucional establece el periodo, que son 10 días, o sea, son 10 días que debe tener para responderle a usted cualquier petición que usted haga ante un funcionario público o ante una entidad. Ahora hace poco, para que también les quede esa, porque es muy importante, porque aquí sucede mucho cuando alguno de aquí del sindicato, los afiliados, solicita alguna información, muchas veces van contando los 10 días. Ya hay unas resoluciones de la Sala Constitucional que dicen que dependiendo de la información que se solicite, la administración tiene hasta 2 meses para responder. O sea, si es una información muy complicada o implica cierta recopilación de información o cosas así, entonces requiere de más tiempo a la administración. Entonces se da hasta 2 meses para que la administración responda. Pero ese es el derecho, las libertades públicas y los derechos sindicales, o sea, el derecho a petición, cualquier petición colectiva o cualquier petición individual, usted la puede pedir ante cualquier entidad, siempre y cuando, como lo establece el 30 de la Constitución Política, que eso que usted está pidiendo no sea un secreto de Estado, porque el Estado tiene sus secretos, o sea, hay cosas que el Estado no tiene por qué divulgarlas porque puede implicar inclusive ahí cuestiones internacionales y todo eso, entonces ahí nos coartan un poquillo esa libertad, pero solo cuando es cuestiones de secreto de Estado. En cuanto a los derechos sindicales que tiene todo trabajador y todo patrono, eso está claramente establecido en el artículo 60 de la Constitución, que dice que todo patrono y todo trabajador tiene derecho a sindicalizarse libremente con el fin exclusivo de obtener y observar beneficios económicos y sociales. O sea, todos tenemos derecho, no solo los trabajadores y empleados, sino también los patronos. No se puede venir a decir, es que como usted pertenece a una jefatura, eh, como usted es patrono, entonces usted no debería participar en ninguna actividad sindical y ya pasó por ahí pues tal vez esté la persona que tiene la situación donde le cuestionaron, libremente le cuestionaron que por ser jefatura no debería pertenecer ni acudir a ninguna reunión sindical ni a ninguna cuestión sindical. Eso no puede ser, o sea, no puede ser porque por mandato constitucional, cualquier patrono o cualquier trabajador tiene el derecho igual libre de pertenecer a cualquier sindicato y a cualquier asociación o donde quiera. Tiene derecho a la libertad de expresión. Usted sabe que nosotros podemos decir aquí lo que nos plazca, ¿verdad? Nosotros no nos pueden coartar la libertad de expresión porque es un derecho constitucional. O sea, no pueden decirnos, usted no puede manifestarse con respeto y educación, ¿verdad? Porque yo no me voy a ir a parar enfrente del presidente a decirle y a madrearlo y todo eso, porque ya eso sería otra cosa, ¿verdad? Yo no voy a agarrar la bandera de Costa Rica y la voy a pisotear ahí delante porque estoy desconforme con algunas cosas de este país. Yo no puedo ir a agarrar la bandera de Costa Rica o el pabellón nacional y lo voy a ir a pisotear ahí delante del Parlamento costarricense o delante de Casa Presidencial, porque ahí me van a llevar a un proceso penal porque hay un artículo típico, es típico, que dice que el irrespeto a los símbolos nacionales, pues es penado inclusive con días cárcel y todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque la libertad de expresión también tiene sus límites, ¿verdad? No es que porque tenemos libertad de expresión podemos ir a insultar o a tratar mal, no, es expresarnos libremente. Expresarnos libremente no es tratar mal a los demás ni maltratar a nadie, es expresarnos libremente. Reunirnos donde queramos y asociarnos políticamente con queramos, siempre y cuando sea pacífico. ¿Verdad? El ciudadano y el funcionario público tiene derecho a reunirse pacíficamente donde quiera, sin pedir autorización, excepto que sean lugares públicos, como digamos una plaza, como digamos, pongamos un ejemplo,
acá la Plaza de las Garantías Sociales o la plaza acá pues sea un lugar que sea un lugar público, entonces sí se requiere, pues tal vez más sigilo y más autorización de parte del Estado, ¿verdad? Pero si usted se va a reunir de manera privada, por ejemplo, una reunión aquí en este auditorio aquí de Ciprosimeca, donde estoy yo ahorita, eso usted lo puede hacer libremente en cualquier momento, siempre y cuando sea pacífico, ¿verdad? Que no vaya a incurrir en ningún delito ahí de maltrato o golpear a alguien o cosas así, pues siempre que sea pacífico, la libertad de reunión es un derecho que tiene todo funcionario y toda persona que esté sindicalizada y no sindicalizada, asociarse, reunirse, todo lo que quiera. Y el derecho a huelga, que ustedes bien lo saben, ya eso es muy conocido, que las personas tienen derecho a la huelga y el patrono al paro, ¿verdad? O sea, eso lo diferencia muy bien la Constitución, ¿verdad? Los trabajadores a huelga y los patronos al paro. Ahora con la nueva ley procesal y todo eso está muy conversado lo del derecho a la huelga. Lo que pasa es que eso nunca lo van a poder eliminar del todo porque es una cuestión que está constitucional y para poder eliminar el derecho a la huelga tendrían que eliminar la Constitución, eliminar todo lo que está ahí en la Constitución. Eso es muy difícil, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir aquí sobre estos derechos y libertades sindicales? Bueno, no, yo creo que hasta ahí está bien. Tenemos ahí lo que son los derechos a la prevención y riesgos laborales. Bueno, eso es algo eso es algo que todo el mundo lo conoce. No, así. Eso es algo que todo el mundo lo conoce. O sea, la persona tiene el derecho de los riesgos laborales, que en el trabajo, en lugares de trabajo, pues sean actos para trabajar, que haya seguridad, que haya higiene. O sea, esas son cosas muy inherentes al lugar de trabajo, ¿verdad? Una persona no es, un patrono no puede tener a un funcionario trabajando en lugares antihigiénicos, con perjuicios. Los funcionarios no deben incurrir en ningún gasto, ni ningún perjuicio por consecuencia del desempeño de su cargo. Si por H o por B un trabajador resulta afectado por una situación ahí que se da por falta de seguridad o higiene o cualquier cosa en el trabajo, está obligado al patrón a resarcirlo económicamente, porque el funcionario se vio afectado por esa situación. Pero bueno, se dan muchas situaciones, personas que trabajan en cuestiones antihigiénicas, personas que trabajan con materiales que no son los que tienen que trabajar, sillas totalmente destramadas, lugares que no están aptos para trabajar. Bueno, yo he conocido tanto en la caja que hasta queda espanto ver muchas veces donde conocí un caso de que, bueno, al final yo no sé ni si se solucionó, creo que sí se solucionó, pero me cansé de una señora que trabajaba haciendo exámenes de radiología y aquello era una cosa terrible como la tenían haciendo sus exámenes. Tenía, bueno, esa señora estaba jodida ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto acá? De las cervicales, estaba jodida de las cervicales por el lugar donde la tenían haciendo. O sea, se dan muchas situaciones, pero como le digo, al final de cuentas, si esta persona se ve afectada en su salud, la institución está en la obligación de retribuir y resarcirle al funcionario todos los gastos y perjuicios que sufra a raíz de eso. Tiene derecho a toda la información que requiera en su trabajo, o sea, él tiene el derecho a todas las informaciones que tenga que sucedan en el ámbito de su trabajo. El trabajador debe estar informado y el funcionario debe estar informado de todo lo que suceda. No puede ser posible que sucedan cosas al interno, que pasen cosas y que el funcionario no se le indique y no se le informe de eso que está sucediendo. Derecho a premios, recompensas y honores. Bueno, esto es un derecho que también tienen ustedes como funcionarios públicos. La persona que tiene derecho a que se le dé un premio por su buena labor profesional, que se le recompense, que se le dé un título y un reconocimiento escrito, que se le den cosas. Todos esos son derechos que ustedes tienen y que no pueden ser cuestionados. Derecho a la igualdad de trato y no discriminación, que ya lo hablé anteriormente, que está en el artículo 33 de la Constitución Política o 404 de la Ley Procesal Laboral, que significa que la persona no puede ser discriminada ni puede ser tratada con desigualdad en su ámbito laboral. ¿Por qué? Por esas situaciones que están ahí, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión política, todo lo demás. Y bueno, eso sería la charla mía.